Bien, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar inmunología y VIH. Esta clase es bastante interesante y esperemos poder cumplir con las expectativas, ¿no? Eh, Acá nosotros tenemos un paciente con todo el dolor que ocasiona llegar al estadio SIDA. Esta es la fiera que lo causa, y la fiera que lo causa se llama VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Y aquí vemos todo el proceso de cómo se une a su receptor y co-receptor para finalmente ingresar a la célula. Esa es una manera bastante sencilla de explicar el ingreso del virus a nuestras células, ¿no? El mecanismo de transmisión principal es la vía sexual. Las revisiones que siempre hemos revisado, el mecanismo de transmisión es la transmisión sexual, ¿no? Por eso está esta imagen. Pero también es por compartir agujas con una persona infectada, cada vez menos es por infección por productos sanguíneos y también cada vez menos es la transmisión de la madre infectada al feto, ¿no? Eso se llama transmisión vertical, de madre a feto. Entonces, en ese andar tenemos entonces que sigue siendo mayoritaria la transmisión por vía sexual. Con respecto a la transmisión por agujas, no se usan agujas de uso común para las personas. Esto generalmente es de los usuarios de drogas endovenosas. Y en nuestro país, los drogadictos que usan drogas endovenosas requieren de un alto ingreso económico. Por lo tanto, no es algo tan popular en nuestro país. La sangre cada vez, las metodologías diagnósticas han ido dando mayor seguridad, que se calcula que puede ocurrir 1 en 1 millón o incluso 1 en 2 o 3 millones de transfusiones, lo cual es una posibilidad bastante remota. Y la transmisión de la madre al feto, existen en la actualidad muchos tratamientos, buenos tratamientos que negativizan la carga viral de la madre y eso minimiza el riesgo de transmisión. E incluso un paciente bien controlado, bien tratado, bastante responsable, puede tener hijos sin tanto riesgo como existía anteriormente. El VIH puede ser VIH tipo 1 o VIH tipo 2. VIH tipo 2 predominantemente es de regiones africanas y el VIH-1 se divide en estos grupos, ¿no? Grupo M, grupo N, grupo O y grupo P. De ellos, el más importante es el grupo mayoritario, el M, que tenemos tipo A, B, C, D, F, G, H, J, K, y este CRF quiere decir las combinaciones que puedan haber entre estos grupos, ¿no? O entre estos subgrupos. Esto es importante decirlo. Entonces, nuestro país, predominantemente, el VIH es del grupo M, tipo B. Acá tenemos los subtipos, ¿no? Miren, el subtipo B es mayoritario en Estados Unidos, en Europa y Sudamérica, ¿no? Nuestro país sudamericano predomina el subtipo de VIH-1, ¿no?
Y eso es lo importante, ¿no? Ingresa el virus, va a ingresar con un receptor que se llama CD4 y requiere además de correceptores, ¿no? Esos dos correceptores son importantes, el CXCR4 y el CCR5. Estos son importantes para el ingreso del virus. Una vez que han logrado unirse el virus al receptor y correceptor, va a poder ingresar su RNA, ¿no? Este RNA es convertido en DNA. De RNA pasa a DNA a través de la traquitasa inversa y este DNA del VIH que partió del RNA del VIH, que se llama DNA proviral. Este DNA proviral ingresa al núcleo y se integra al genoma humano. De ahí hay diversos mecanismos por los cuales nuevamente se estimula la información y producción de nuevos viriones y sale. Se ingresa y sale. Ingresa y participa. Es importantísimo el mecanismo del ciclo biológico del VIH. Acá lo vemos, nuevamente este esquema se une con esta molécula GP120, GP41, se unen al receptor CD4. Esto a la vez logra que haya un cambio conformacional para irse acercando a este correceptor. Y una vez que se acerca lo suficiente, ya está la unión del G120 al CCR5 en este caso, y comienza a haber la penetración del virus a la célula a través de fusión de la membrana del virus del VIH con la membrana celular humana. Ingresa y pone su RNA, y hemos dicho que a través de la traquitasa inversa lo convierte en DNA y este DNA se integra al genoma humano. Este DNA se conoce como ADN proviral. Por algún estímulo, a través de alguna citosina, este DNA es transcrito a RNA y comienza todo el ciclo de reproducción de replicación viral de nuevos viriones. Parte de la patogenia que estoy recalcando y reiterando. Otro esquema con lo mismo, ingresa el virus. La primera etapa se llama fusión del virus, se fusiona, se libera el ARN, este se convierte en ADN a través de la traquitasa inversa de una enzima del propio virus. Este se integra al núcleo celular y contamina nuestro genoma, ¿no? Está nuestro genoma, esta parte azul es el humano y esta parte rojita o más oscurita es el ADN. Y de ahí nuevamente sale la información para formar nuevos viriones. ¿Cómo lo detectamos o cómo decimos una persona tiene o no infección, ¿no? Comúnmente hacemos pruebas serológicas, ¿no? Pruebas serológicas. ¿Y qué detectan las pruebas serológicas? O detectan anticuerpos o detectan antígenos. Aquí vamos a hacer un esquema de buscar la detección de anticuerpos del VIH. ¿Quién produce los anticuerpos? El ser humano. El sistema inmunitario del ser humano detecta los anticuerpos contra o produce los anticuerpos contra el VIH. En nuestro laboratorio tenemos ya reactivos que contienen el antígeno, ¿no? El antígeno es parte de nuestro reactivo, que acá dice más. ¿Qué le agregaremos entonces? Le agregamos de un tubo con suero, si tuviera anticuerpos contra el VIH, contra el antígeno del VIH, se va a unir el anticuerpo. Ahí vemos que ya se ha unido el anticuerpo
al antígeno VIH. Este es el antígeno VIH y acá este es el anticuerpo contra el antígeno VIH. Esta reacción no es visible y como no es visible, sigue toda una serie de artificios laboratoriales para hacer visible esa reacción. Esta unión antígeno-anticuerpo no es visible y el resto que viene de pasos va a hacer posible hacer visible esta reacción. ¿Qué hacemos? Le agregamos un conjugado. Si este es un anticuerpo contra el anticuerpo humano. Este es un anticuerpo marcado, acá este círculo indica que está marcado, en este caso está marcado con una enzima, y este es un anticuerpo, un antianticuerpo contra el anticuerpo humano. Viene y se une. Ese también es parte de nuestros reactivos. Lo humano solamente ha sido en este caso la muestra de el tubo que enviamos y que contenía este anticuerpo. Nada más. El resto, todos los elementos son reactivos de laboratorio. Entonces ya se le agregó este reactivo de laboratorio que se llama conjugado, que es un anticuerpo que se une al anticuerpo humano, y este anticuerpo está marcado como una enzima. ¿Qué más se hace? Se agrega un sustrato. El sustrato es incoloro y por acción de la enzima se colorea. Eso es lo que nosotros visualizamos. Entonces, estos son los fundamentos, una manera bastante sencilla de detectar los anticuerpos que nuestro sistema inmunitario produce contra el virus VIH. Como intermedio para pasar a la detección de antígenos, recuerden, este es un preservativo y esta es una barrera de protección para las relaciones sexuales, que es importante, sobre todo como educación, y que siempre impartimos a los jóvenes, porque en los jóvenes hay una mayor actividad sexual que en las personas mayores o que no en las personas menores, ¿no? Eso es importante recalcar. La educación es una de las formas más eficientes de limitar la propagación del virus de VIH. ¿Cómo detectamos un antígeno? Y ahora no vamos a detectar los anticuerpos que produce el sistema inmunitario, sino vamos a detectar a las proteínas del propio virus. Al propio virus lo vamos a detectar. Eso se llama detección de antígeno VIH. Eso es lo que vamos a tratar de explicar. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es ponemos en nuestro reactivo un anticuerpo. O sea, acá está nuestro anticuerpo contra el VIH. Igualmente tomamos una muestra sanguínea y si en esa muestra sanguínea hay antígenos del VIH, al colocarlo, este antígeno se va a unir con este anticuerpo. Nuevamente esta reacción no es visible y el resto de reacciones que van a continuar van a tener como objetivo hacer visible esta reacción antígeno-anticuerpo. Aquí agregamos nuevamente el conjugado, se une este anticuerpo, lo marcamos con una sustancia que evidencia esta reacción, se agrega el sustrato a esta enzima y de incoloro pasa a color. Y así detectamos, ¿no? Entonces, digamos lo que explicamos, estos son los fundamentos de la ELISA. Existen otras metodologías que también tienen los mismos principios, pero con otros componentes, para hacer evidente esta unión antígeno-anticuerpo que inicialmente no es visible. Entonces, aquí lo vamos a visualizar, ¿no? Acá ven colorcitos de diferentes colores, o acá ven una reacción en una placa de ELISA, ¿no? ¿Cuántas generaciones hay de pruebas laboratoriales para hacer diagnóstico?
Hay primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Todas las tres primeras detectan anticuerpos. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener de reactivos? Antígenos. Estos péptidos también son antígenos. Péptidos recombinantes sintéticos es un tipo de antígenos. O sea, en estos primeros lo que colocamos en nuestras placas son antígenos. Agregamos el suero del paciente, si hay anticuerpos se van a unir esos antígenos. Vean que los antígenos de primera generación había que cultivar el virus VIH. Y ese cultivo se lisaba y de ahí se obtenían los antígenos. Los de segunda generación utilizaban proteínas recombinantes o péptidos. Y la tercera generación, péptidos recombinantes sintéticos, ¿no? Ya eso si me hacen la pregunta, les explicaré la diferencia entre cada uno. La cuarta generación, si bien las tres primeras solo detectaban anticuerpos, la cuarta generación se adiciona a un antígeno. P24 es un antígeno. Entonces, ¿qué detecta? A esto detectaban anticuerpos y la cuarta generación detecta antígenos P24. Entonces, esta cuarta generación se llamaba combo, ¿no? Detecta tanto anticuerpos como antígenos. Las tres primeras solo detectaban anticuerpos. Y acá vemos toda una serie de formatos que no viene al caso, sino para que vean que hay anticuerpos. Este anticuerpo marcado se llama conjugado, este antígeno marcado se llama también conjugado. Acá está un antígeno, un anticuerpo, otro anticuerpo. Entonces es una reacción tipo sándwich. Y acá viene el conjugado que emite la señal, ¿no? Todo eso son juegos laboratoriales con el fin de evidenciar de mejor manera la presencia o ausencia de estos anticuerpos o antígenos. El objetivo es, miren que en días lo que es rojito es el ARN del VIH. Al inicio de la infección hay una gran carga viral del virus VIH, después disminuye hasta casi desaparece. Y ya después de meses o años comienza otra vez a implementarse. Esta es una curva de la historia natural del ARN del VIH en una persona infectada. De los antígenos vienen lo mismo. Los antígenos comienzan a aparecer en días y después de meses desaparecen. Y los anticuerpos son los últimos en aparecer, pero permanecen por mayor tiempo. Entonces, los anticuerpos son los que permanecen por mayor tiempo. ¿Qué podemos apreciar de este gráfico? ¿Cuál es la manera más precoz de detectar el virus? Esta línea, esta curvita roja, es ARN. Y el ARN solamente se detecta por métodos moleculares. Después que sigue el antígeno. ¿Qué antígeno se detecta? El P24. Y en tercer lugar, ¿quién se detecta? Los anticuerpos. Para estadios iniciales, las pruebas más precoces serían pruebas moleculares que detecten el RNA viral, pruebas que detecten el antígeno y finalmente pruebas que detecten el anticuerpo. ARN, antígeno, anticuerpo. Y eso es uno de nuestros objetivos. Acá no voy a tratar del mismo virus, acá en este caso es el virus de la hepatitis C. Y miren que con hepatitis C hay 3 generaciones para detectar anticuerpos. La primera se demora 120 días, la segunda generación se demora 80 días y la tercera generación se demora 70 días en detectar los anticuerpos. O sea, es una presencia tardía de estos, la detección de estos anticuerpos. Pero las pruebas moleculares que detectan el RNA lo detectan a partir del día 10
11, 12, 13 y algunas con un menor periodo de ventana, ¿no? Acá ocurrió la infección y este es el tiempo transcurrido. Este es el tiempo transcurrido. Entonces, ¿qué es el periodo de ventana? Es el periodo en que nuestra prueba es capaz de detectar o bien los anticuerpos o los antígenos, esas por pruebas serológicas, o bien el RNA viral. Si quieren ser exquisitos en términos académicos, cuando la prueba es que detecta antígenos o anticuerpos, se llama periodo de ventana. Y el periodo que demora en detectarse el RNA viral se llama periodo de eclipse. Periodo de eclipse. Entonces, eso, en términos prácticos, es lo mismo. Es cuántos días se demora una prueba en detectar a un agente infeccioso, sea de manera directa o de manera indirecta. También vamos a explicar eso que es directo y que es indirecto. Para VIH, miren, la primera generación se demora 41 días, ya no usamos primera generación. Segunda generación se demora 30 días después del día de contagio. La tercera generación se demora 21 días, o sea, 3 semanas. La cuarta generación se demora 2 semanas, 14 días. En la que detecta solo el antígeno P24 se demora 13 días y el ARN viral se demora 11 días. O sea, días más, días menos, la ELISA de cuarta o las pruebas de cuarta generación se demoran 2 semanas en promedio. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces nos preguntan un familiar, un amigo, un paciente, doctor, tuve un contacto de riesgo el día de ayer, me fui a un prostíbulo y tuve relaciones, o estuve en una fiesta y con una persona que no conozco, hubo un clic y tuve relaciones con ellas y tengo miedo que me haya infectado de VIH. ¿Me hago la prueba mañana? No, tienen que pasar por lo menos 14 días, por lo menos 14 días. Bueno, en términos prácticos yo les digo 3 semanas, ¿no? 3 semanas siempre y cuando hacemos un buen laboratorio. Pero estos son los días teóricos del periodo de ventana, ¿no? Del periodo de ventana. ¿Qué significa ventana? Que no vemos nada y que después vemos. O sea, el tiempo que nos demoramos en ver que si estamos infectados a través de pruebas de laboratorio, eso se denomina periodo de ventana. Hay también pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas, pero estas pruebas rápidas, en el análisis de junio del 2009, por el Journal Clinical Microbiology, lo de primera generación, los test rápidos, pues, tenían una baja sensibilidad, mire, 12.5%, 12.5%, 17%, todos. Hasta tercera generación tenían 42% de sensibilidad, pero la cuarta generación ya llegaba a 90% en pacientes con infección aguda. Y eso es importante en infección aguda, o sea, en infección reciente. Por eso se recomienda que utilicemos las pruebas de cuarta generación, ¿no? Las pruebas de cuarta generación, las que detectan ambos, que detectan anticuerpos y antígenos. Las pruebas nos van a decir, las pruebas se dividen en dos tipos, en screening y en pruebas confirmatorias. Entonces, las pruebas de despistaje, de tamizaje, de screening, requieren, ¿eso es verdad? ¿Está infectado o requieren de una prueba confirmatoria? En realidad sí se requiere de una prueba confirmatoria. La prueba confirmatoria le va a ratificar si el paciente está infectado o no. Y aquí están las pruebas confirmatorias. Nosotros generalmente usamos las pruebas de BLOT, de inmunoblot. Dentro de ellas una variante secuestro blot. Las pruebas BLOT, acuérdense de este BLOT, las pruebas BLOT.
o la inmunofluorescencia. Esas son dos pruebas confirmatorias. Existen otras pruebas confirmatorias, pero estas son las de uso generalizado. Por ejemplo, en este paciente 3 no existe ninguna presencia de bandas de reacción antígeno-anticuerpo VIH. Este no está infectado. Pero en este paciente de 30 tiene todas las presencias de todas las bandas. Por lo tanto, este paciente sí está infectado. Entonces, hay criterios que precisan cuando una prueba confirmatoria es positiva, negativa o cuando es dudosa. Cuando es dudosa se dice indeterminada. Indeterminada. Una vez que estés infectado, hay que monitorizar al paciente con infección VIH. Pongo esta foto de esta hermosa modelo porque fenotípicamente nadie es capaz de reconocer a un paciente con infección VIH. ¿No? Nadie se pone acá una marca y dice yo tengo VIH. Tú aquí y dice tengo VIH. Por favor, no tenga relaciones conmigo. Nadie. E incluso muchas personas ni saben que están infectadas. Por eso que pongo estas fotos. O sea, aparentemente son personas de un estado saludable, porque inicialmente la infección va a producir un síndrome gripal de unos pocos días y después aparentemente está sano. Por ello, la importancia de monitorizar al paciente. Entonces existe esta metáfora que algunas veces la toman en cuenta, otras veces no la toman en cuenta, y hay detractores y hay a favor dentro de la literatura médica, la metáfora del tren. ¿No? El tren recorre distancias, ¿no? Una distancia que puede ser corta o puede ser larga, ¿no? Y puede ser recorrida por un tren moderno, veloz, o por un tren antiguo, muy lento. ¿No? O sea, uno va a medir la distancia y otro la velocidad. ¿Y cómo lo vamos a medir eso laboratorialmente? Con pruebas laboratoriales. ¿Y qué pruebas laboratoriales? El recuento de linfocitos TCD4 nos dirá la distancia. Una cosa es tener 1000 leucocitos, 1200 linfocitos TCD4, otra 500 linfocitos TCD4, otro 350 linfocitos TCD4, otros 200 linfocitos TCD4, otros 100 linfocitos TCD4 y otros 15 linfocitos TCD4, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La distancia que va a recorrer para llegar a la estación final, que es el SIDA, la va a dar el recuento del CD4. Mientras mayor sea el recuento del CD4, mejor pronóstico tiene el paciente. Mientras menos sea el recuento de CD4, peor pronóstico va a tener. Y la velocidad a que va a ir la infección, la velocidad que va a ir la infección, está dada por la carga viral, por cuánto de virus tienes en tu organismo. Y eso también se mide laboratorialmente por métodos moleculares. Nosotros tenemos métodos moleculares en donde determinamos cuánto de virus hay en el plasma, en la sangre del paciente. Entonces, esta es la famosa metáfora del tren. Entonces, nosotros tenemos que dentro de ellos, uno de los criterios más importantes es contar los linfocitos TCD4. En la infección aguda reciente baja el CD4. Baja el CD4. ¿No? La cuenta promedio de los CD4, promedio por persona, normalmente tenemos 1000 CD4. Y estas disminuyen, pueden disminuir a 780, 680 al año de la infección. Y luego disminuye 50 células por año. Y esto es importantísimo conocer. Al inicio disminuye
entre 200, 300 y 400 mil. Si es 1000 lo normal, acá es 320, ¿no? 320 disminuyó al año, ¿no? O en los primeros 6 meses más 50, o sea, pero disminuyó de 1000 a 600. Pero después solo disminuye 50 por año. O sea, a veces hay algunos pacientes que van con recuento de CD4 de 50 y dice que han sido infectados un mes antes, y eso no es posible, porque eso significa que ha habido varios años de infección para que llegue al número total de, ya no de 1000, que es el promedio, sino de 50, 50 o de 20 o de 15. Entonces, los linfocitos TCD4 son el blanco más impactante, que más impacta en la salud del sistema inmunitario, que afecta más el sistema inmunitario. Se une al receptor TCD4, aprovecha sus propias moléculas, linfocito CD4, el linfocito más importante del sistema inmunitario, e ingresa, ¿no? Y con un tratamiento adecuado, los CD4 comienzan a aumentar también de 100 a 150 células por año, y después de 3 a 5 años comienza a aumentar 50 células por año. Y eso es importante. Ya les hemos dicho que el valor del linfocito CD4 establece el estadio y el pronóstico. Yo no me voy a dedicar tanto a clasificar los estadios de la infección, pero sí por muchos años se ha hablado que cuando disminuye del promedio de 1000 a menos de 200 linfocitos CD4, el paciente ya ingresó a estadio SIDA. Y es diferente estar infectado que estadio SIDA. El estadio SIDA es la etapa final de la enfermedad, donde ya hay todo un derrumbe inmunológico o inmunitario, si es que usted quiere. ¿Y cómo medimos los CD4? Lo medimos con la tecnología más avanzada que existe en cualquier parte del mundo, que se llama citometría de flujo. El linfocito tiene sus propios antígenos, CD3, CD4, CD8, CD45 y etcétera, ¿no? Básicamente los linfocitos, todos los linfocitos T son CD3. Todos los linfocitos T son CD3. Unos a la vez van a ser CD3 y CD4. Y otros, eso van a ser los linfocitos T helper. Y otros van a ser CD3 y CD8. Y eso van a ser los linfocitos T citotóxicos, que son los que nos importan, ¿no? Entonces, le agregamos anticuerpos, los respectivos anticuerpos, y estos están marcados con sustancias fluorescentes. Incubamos, y si hay unión, van a unión antígeno-anticuerpo, se van a unir, y después por un estímulo de un rayo láser va a detectar célula por célula y va a ser captada una señal. En realidad este es un vídeo, pero acá lo estoy poniendo como imagen, ¿no? Estas células pasan una por la cámara de flujo. Aquí el láser es disparado para medir la complejidad y si ha habido unión antígeno-anticuerpo. Esto pasa a unos detectores y estos detectores lo transforman en señales físicas. Pues de esa manera hacemos el contagio de los linfocitos TCD4. Entonces, la carga viral puede ser de un nivel bastante alto a un nivel indetectable, ¿no? Entonces, a través de un tratamiento nosotros tratamos de disminuir la carga a niveles indetectables. Pero observen este gráfico es bien didáctico, tiene una línea que el indetectable, aunque tiene virus, la prueba no es capaz de detectarlos. No es que no existe el paciente totalmente negativo.
Simplemente que nuestra prueba hasta este nivel tiene capacidad de detectar. Menos de eso no es capaz de detectar. Porque si ya no tuviera nada, podríamos decir que el paciente llegó a curar. No, no hay cura, hay control de la infección. Bueno, en términos simples, de repente veamos que puede haber algún motivo de curación, de repente que sí. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero las pruebas laboratoriales, para las pruebas laboratoriales no existe, que detectan carga viral, no existe el cero absoluto. Su cero es este, pero aquí ven 2 billones. Entonces no existe el cero absoluto. Miren, acá la evolución de la infección por VIH ante la infección está sano, pues está sano, los linfocitos no tienen virus, en la infección aguda tienen el virus, y después de esa infección aguda pasan a infección crónica, comienzan a reproducirse los virus, van aumentando cada vez más, mucho más, y excesivamente ya en la etapa SIDA, ¿no? Y eso ocurre en años, en años. Lo primero de la infección aguda es semanas a meses, nada más. Lo otro es en años. Por eso es que decimos que al paciente lo controlamos, lo monitorizamos con el recuento de CD4. Bastante al inicio son 1000 y después van a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. En etapa SIDA es menor de 200 y en etapa normal un promedio de 1000 hasta 1200, etcétera, es el valor normal. Es vital para poder entender gráficamente la evolución del paciente infectado en meses y en años. ¿Qué vemos acá? Que en el estadio 1 los linfocitos son mayores de 500. En el estadio 2 los linfocitos son entre 200 y 499. Y en el estadio 3 son, que ya llegó a la etapa SIDA, son menos de 200. Eso es lo que trata de decir este mismo grafo. ¿Y cómo detectamos la carga viral? Por equipos, como yo he trabajado en estos años, han sido de equipos bastante artesanales hasta bastante complejos como ese, ¿no? Como estos equipos de, de última generación, de último año, podríamos decir, ¿no? Son capaces de procesar masivamente miles de pruebas. 8000 pruebas para más es bastante alto, ¿no? Bastante, bastante. No sé si es una enormidad, pero podemos hacer de uno en uno, de dos en dos, de cuatro en cuatro, de 96 en 96, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es para detectar el ARN viral, ¿no? La carga viral que detecta el ARN viral, las copias de ARN viral. Y los tipos de progresión de los pacientes va a ser una progresión típica que va a demorar un número determinado de años, Otros van a ser progresores rápidos, que rápidamente llegan a ¿qué? Al estadio SIDA. Y otros lentos que pasarán muchos años para recién llegar a estadio SIDA. La tendencia en el mundo ha sido que ya se llega a estadio SIDA en muchos años. Esto en gran parte por una terapéutica cada vez más eficiente, cada vez mejor, ¿no? Este es gran parte responsable que ahora los pacientes tranquilamente vivan 25 años, que puedan tener hijos, que sus hijos no nazcan infectados, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay incluso de manera natural, ¿no? Hay personas que en África, donde hay la prevalencia es altísima, hay mujeres que se dedican a la prostitución y sin medios de protección no se infectan. Esos son casos raros, ¿no? Pero que son resistentes a la infección y son una resistencia natural a la infección, ¿no? Bueno, al final, el que va evolucionando bien tiene poco virus, el que va evolucionando mal tiene un montón de virus. El que va evolucionando bien tiene varios linfocitos TC4 en cantidad suficiente
Y el que va evolucionando mal tiene pocos linfocitos TCD4. En resumen, poco virus y buen número de linfocitos TCD4 es una respuesta buena al tratamiento. Muchos virus, una carga viral alta y un recuento de linfocitos TCD4 bajos es una respuesta no adecuada. Entonces, esto es importante en el VIH, ¿no? Eso indica el fracaso o el éxito del tratamiento, ¿no? O he fracasado o tengo éxito del tratamiento, ¿no? Esto es importante. Entonces, si fracasamos al tratamiento, hay que ir corrigiendo los medicamentos. Entonces, el virus comienza a crear resistencia, a los fármacos, ¿no? Se habla de una resistencia primaria y una resistencia secundaria. La resistencia primaria es aquel paciente que no ha recibido tratamiento, pero que ya tiene virus resistentes a fármacos. ¿Quién le transmitió? Una persona que estaba seguramente en tratamiento, que ya estaba haciendo resistencia, y le transmitió virus resistente. O la resistencia secundaria, aquel paciente que ya con los años de tratamiento, sus virus comienzan a mutar y a hacerse resistente a los fármacos. Entonces, nosotros tenemos que estudiar molecularmente esos mecanismos de resistencia del VIH para darle los fármacos adecuados y poder seguir combatiendo al VIH. Acá, ¿cómo monitoreamos esa resistencia? ¿No? A través de pruebas genotípicas o a través de pruebas fenotípicas, ¿no? Las pruebas fenotípicas son difíciles de implementar, requieren de laboratorios de nivel de bioseguridad 3, son altamente costosos, nosotros no lo hemos podido implementar en nuestro hospital. Sí se han implementado en laboratorios de referencia nacional, como es el Instituto Nacional de Salud o quizás el laboratorio de la Marina de Estados Unidos, el Hospital Naval que se llama NANRU. Nosotros sí hacemos genotipos, ¿no? Estudiamos material genético del VIH para, mediante secuenciamiento, determinar la resistencia a fármacos. Nosotros tratamos de decirlo en términos sencillos, le hacemos un antibiograma genético al VIH para determinar qué fármacos son resistentes y qué fármacos son sensibles para una mejor terapia. Entonces, ¿qué se hace? Se extrae el ARN, se le hace una retrotranscripción, o sea, se convierte en ADN en el laboratorio, y a eso se le hace una amplificación mediante PCR, o sea, la reacción de cadena polimerasa, para lograr una amplificación. Aquí se logra toda una mezcla de todo este producto amplificado con otros reactivos y estudiamos la proteasa, la retrotranscripción inicial, la retrotranscripción media, ¿no? Y en base a eso nosotros podemos determinar la resistencia a determinados. Eso se logra mediante secuenciamiento genético. Y básicamente lo que se estudia de estos genes es el gen POL, porque hay también un gen de la envoltura y el gen CAC, el gen POL del VIH, que tiene 1.3 kilobases. Detectamos los inhibidores de las proteasas y los inhibidores de la transcriptasa reversible mediante estos estudios genéticos. Estudiamos este POL, ¿no? De 9.8 kilobases. Y eso se va estudiando uno por uno, y se compara con bibliotecas genómicas de referencia internacional. Y donde sale una alarma es que ahí ha habido una mutación. Y esa mutación puede ser significativa o no significativa, ¿no? Acá era A y acá es T, acá es W, acá es G, acá es A. Entonces vemos si esa mutación tiene trascendencia o no. Para eso existe un comité de referencias
o reuniones de expertos de referencia que en las librerías genéticas van colocando estos consensos que determinan si una mutación es importante o no. No todas las mutaciones son importantes. Por lo tanto, se dividen las mutaciones importantes, se le denominan significativas, y las no importantes, no significativas. Y aquí vemos mutaciones de transcriptasa inversa, nucleósidos, la transcriptasa inversa, ¿no? Mutaciones de la transcriptasa inversa, nucleósidos. Hasta toda una publicación, toda una serie de mutaciones. Y no nucleósidas también de la transcriptasa reversa y de la proteasa, ¿no? Mutaciones de la proteasa. Entonces, todo esto es lo que nosotros nos encargamos de estudiar y determinar, y ya es el infectólogo el que comienza a seleccionar en base a estos resultados qué fármacos antivirales o qué terapia antirretroviral le va a dar o le va a implementar al paciente, ¿no? ¿Qué quieren realizar resistencias? Esos ya son políticas nacionales y también depende de los recursos con que se cuenten. Si yo tengo muchos recursos, voy a hacerlo en la mayoría de los casos. Por ejemplo, acá, de acuerdo a la guía europea y a la guía americana, recomiendan hacer a todos los pacientes con infección aguda, ¿no? Todos los detectados inicialmente les hacen a los que no responden adecuadamente al tratamiento, también lo recomiendan. En el VIH crónico también lo recomienda. Cuando falla el tratamiento, también lo recomienda. En el embarazo, también lo recomienda. En nuestro Perú, generalmente lo hacemos cuando falla el tratamiento. Cuando falla el tratamiento, le hacemos las pruebas de resistencia fenotípica al paciente con VIH. Como le digo, todo eso también depende. Hay países que no hacen estas pruebas y van viendo la evolución clínica, van viendo el recuento CD4, pueden hacer la carga viral, la hacen y de acuerdo a los valores que van viendo, si va aumentando la carga viral y disminuyendo los CD4, van corrigiendo su tratamiento. Eso se llama tratamiento empírico. Recordemos que este virus, ¿por qué muta, no? Produce 10 billones diarios, ¿no? Ayer vimos que nuestras células humanas son 10 billones, ¿no? Son 10 billones. Y que nuestras células microbianas son 90 billones, ¿no? Y que en conjunto tenemos 100 billones, ¿no? de microorganismos en nuestro propio ser. Tiene una alta tasa de mutación, o sea, esa alta tasa de mutación. Son mutaciones al azar y esas mutaciones al azar les pueden conferir resistencia a los fármacos. Y se recombinan entre estos mutantes, ¿no? 70 a 30 recambios por ciclo. O sea, se van recombinando parte del genoma de uno de ellos con parte del genoma de otro. Aquí vemos nuevamente el virus ingresando y saliendo, ¿no? Reproduciendo y haciendo su ciclo vital. Estos sí son casos bastante importantes. No me voy a dedicar en profundidad en ellos, pero sí son bastante llamativos, bastante esquemáticos. Y bueno, yo considero que son una luz, ¿no? de tratamiento y de curación, tal vez, del VIH, ¿no? Es el caso Berlín y el caso Londres, ¿no? Pacientes del caso Berlín y el caso Londres. Recordemos que ingresa, primero se une el virus al CD4. Una vez que se une al CD4, estas imágenes verdes, circulitos verdes, es el CD4. Una vez que se une al CD4, se une también a los correceptores CCR5 o CXCR4. Y una vez que ha logrado unirse al receptor y correceptor, logra penetrar, ¿no? A través de un proceso de fusión. Ahí libera su RNA
por la transcriptasa reversa se convierte en DNA de doble cadena se inserta en el genoma humano, ¿no? Y de ahí ya viene la orden para formar nuevos viriones que salen de la célula, ¿no? Ese es el proceso que hemos explicado y que estamos reiterando y reiterando para que quede ahí grabado en nuestra mente, ¿no? Entonces, si lo vemos a mayor amplitud, viene el VIH con su molécula GP120 y se une al receptor TCD4. Después se une el correceptor y una vez que logra eso, ya puede penetrar a través de un proceso de fusión, penetra las células. ¿Y a qué células ingresa? Linfocitos T, macrófagos, monocitos, células dendríticas, ¿no? Lo mismo, pues todo este mecanismo de unión al receptor, después al correceptor y después ya ingresa, ¿no? Bien, ha habido algunos casos de estos correceptores CCR5 y CXR4, ¿no? El virus ingresó, se unió al receptor CD4 y a su correceptor CR5. Lo mismo, acá se unió a su receptor y su correceptor, ¿no? Esto es lo que ocurre en la gran mayoría de pacientes, ¿no? Esto ocurre en la gran mayoría de pacientes, tanto en un monocito como en linfocitos, ¿no? Ahí lograron esto. Acá lo que está tratando de esquematizar que el monocito tiene receptor CCR5 y el linfocito T tiene CCR5 y XCR4, el 4 y el 5. Tendría el linfocito T y el 5 solo tendría el monocito. Son este esquema, ¿no? Bien, acá vemos que ingresa, probablemente ya parece cargoso, ¿no? Que ingresa a la unión al CD4, al CCR5 y ingresa. Acá se modifica el CCR5 y si el CCR5 está modificado, ya el virus no puede ingresar. No puede ingresar. La persona es resistente a la infección por ese CCR5 alterado. Entonces, caramba, ¿por qué ocurrió esto? Ocurrió porque el paciente o los pacientes tenían una mutación en el correceptor CCR5 que se denomina mutación delta 32, delta 32. Delta 32 aquí y delta 32 acá, es decir, homocigota. Agregamos tanto el papá y la mamá y ambos tenían una mutación delta 32 en su correceptor CCR5. ¿Cómo se evidenció esto? ¿Cómo fue esto? En el caso de Berlín, el hombre era un hombre caucásico de 40 años con una leucemia mieloide aguda recién diagnosticada. ¿Cuál es el tratamiento de la leucemia mieloide? El trasplante de progenitores hematopoyéticos. Pero este paciente había sido diagnosticado hace 10 años con infección VIH y estaba en tratamiento con terapia antirretroviral. Ya llevaba 4 años de terapia antirretroviral. Oiga, doctor, pero si llevaba 10 años, ¿por qué solamente le habían dado 4 años de tratamiento? En la historia de los tratamientos, no se les da desde el inicio los fármacos, porque al inicio también los fármacos eran bastante tóxicos, que te mataba la toxicidad por los fármacos o el VIH. Cualquiera de los dos te mataba. Entonces comenzaban a dar tratamiento. Había varios esquemas de tratamiento, pero el que uno de los de uso más generalizado es que cuando el paciente presentaba 350 células CD4 o menos, entre 150 y 200, se le veía la carga viral. Si la carga viral era más de 100.000, se le da tratamiento. Y a todo paciente con linfocitos 200 o menos se les daba tratamiento. Entonces, es por ese esquema, ¿no? Ahora se han ido mejorando la toxicidad o reduciendo la toxicidad de los fármacos, que ahora lo dan incluso más precoz que en los esquemas que les he mencionado. Entonces, este paciente, ya con su tratamiento, había mejorado su CD4,
cuánto? Pues miren, acá estaba en 415 células por microlitro. Y su carga viral era no detectable. 7 meses después del diagnóstico de leucemia mieloide, le hicieron un trasplante hematopoyético alogénico con donante HLA idéntico. Ya vamos a ver el día viernes lo del HLA. Ya lo hemos visto parcialmente el día lunes. El día viernes en trasplante voy a hablar de HLA. Y en este paciente que era HLA idéntico, pero con mutación homocigota delta 32 de su correceptor CCR5, se hizo el trasplante. O sea, el donante era HLA idéntico al receptor y además su correceptor era homocigote en la mutación delta 32. 332 días post trasplante de progenitores hematopoyéticos, post trasplante de médula ósea, si usted quiere saberlo en términos más sencillos, recae leucemia. Y esta prueba de quimerismo indica que había perdido las células del donante. Eso, quimerismo disminuido quería decir que las células del donante se habían perdido en la médula ósea, hasta un 15%, ya se había fracasado en el trasplante. ¿Qué hacen con ese paciente que había perdido el injerto? Le dan tratamiento quimioterápico nuevamente y el día 391 le hacen un segundo trasplante con el mismo donante. Le vuelven a poner la célula del mismo donante. Y ese segundo trasplante condujo a una remisión completa de la leucemia mieloide. Y esto es lo de beneficio sobreagregado. Lo de beneficio sobreagregado. No se pudo detectar el VIH activo y replicante 20 meses después de haber suspendido el tratamiento antirretroviral, el tratamiento contra el VIH. No pudo detectarse el VIH. Uy, si ya no le di tratamiento, es como que abandonó el tratamiento del VIH y él debería haber recaído de infección VIH. No lo encontraron, no detectaron. Y los anticuerpos contra la glicoproteína soluble 120 y la glicoproteína 41 permanecieron detectables, pero ya el virus no se detectaba, ¿no? Y eso es importante, ¿no? O sea, acá lo tenemos publicado, ¿no? Remisión por una mutación delta 32 en un trasplante de hematopoyético de células madre. Eso fue 2019. Desde publicaciones. El caso Londres es un caso similar, ¿no? El paciente con VIH diagnosticado en el 2003 con un recuento de CD4 de 290, con una carga viral de 180.000 copias por mililitro, que en el año 2012 se complica con un linfoma Hodgkin, que es un tipo de cáncer refractaria a la quimioterapia de primera línea, y le hacen un trasplante con una persona que no era su familia, sino era de un banco de donantes, y se identificó a partir de un registro internacional, ¿no? Ahí está registrado, en ese registro están los HLA de los donantes y era compatible con él, y además, igual tenía una mutación delta 32, delta 32. Se mantuvo la terapia antirretroviral hasta 500 días post el trasplante. Los análisis de carga viral inicialmente fueron semanales por 3 meses y después cada mes. La carga viral fue indetectable a partir de entonces. El VIH se mantuvo indetectable después del trasplante por progenitores hematopoyéticos. Y los linfocitos CD4 del donante no pudieron ser infectadas por un virus que se unía al CCR5, ¿no? Y el Western Blot demostró pérdida de anticuerpos contra antígeno P24, contra P31 y otras múltiples bandas, ¿no? Y otros antígenos, podríamos
digamos así en términos sencillos. Los mecanismos que contribuyen a una reacción profunda del reservorio del VIH-1 después de un trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénicos. Bien, muchas gracias. Preguntas. Este es un tema que me apasiona y fundamentalmente es decirles de que la mejor forma de frenar la respuesta o la infección VIH es la educación, ¿no? Todos los programas que han querido implementar la abstinencia han fracasado. Entonces, lo que se busca es la sexualidad responsable, ¿no? Tener relaciones con alguien que conozco, con alguien que es mi pareja, con alguien que sé que no va a poner en riesgo mi vida, y si tenemos relaciones, tenerlas con las medidas de protección adecuadas, entre ellos los preservativos bien colocados, bien usados, es una excelente alternativa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo siempre trato de compartir con los jóvenes para evitar que esta pandemia, porque es una pandemia, siga multiplicándose a nivel mundial, ¿no? Y especialmente en nuestro país. Recuerden que en un inicio esto era de mayor riesgo en los varones, de mayor riesgo entre los varones, en los homosexuales, pero ahora ya no se habla de grupos de riesgo, se decía los grupos de riesgo son los grupos de homosexuales, los grupos de los hemofílicos, porque reciben productos derivados de la sangre, los hemodializados, etcétera, ¿no? Ahora ya no se habla de grupos de riesgo, ahora se habla de conductas de riesgo, ¿no? Entonces, esas conductas de riesgo hay que minimizar. De que en la juventud y toda esa efervescencia hormonal y sexualidad es algo que realmente se describe, pero lo que buscamos es que sea con conocimiento, con educación, las medidas de frenar el avance de esta infección tan mortal. Ver cómo muere un paciente con VIH es algo trágico, mueren con muchas infecciones, mueren con muchas complicaciones, con un derrumbe del sistema inmunitario muy profundo y que ocasiona mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. Entonces, ese es, en términos gráficos, lo que les he traído y les he preparado para VIH. No sé si tuvieran alguna pregunta. A ver, por favor. Todo claro, doctor. Dígame. ¿Todo claro? No, le comento de que todo está claro. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Mencionaste que había una carga viral indetectable. ¿Nos podría decir más o menos aproximadamente a partir de qué número cuantitativamente se detectaría el VIH? Bueno, es una pregunta muy importante e histórica, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a hacer las pruebas en nuestro hospital hace aproximadamente 20 años, el número de copias mínimo que podíamos detectar era 400 copias, ¿no? Después ya comenzaron a haber métodos ultrasensibles que detectaban a partir de 50 copias, y actualmente nosotros rutinariamente, ya sin ser métodos de alta sensibilidad, sino porque la metodología ha evolucionado, detectamos a partir de 20 copias. O sea, detectamos con baja carga viral. Y eso es una herramienta que nos permite una detección de ínfimas cantidades de virus, ¿no? Pero, sin embargo, hay que recalcar de que nosotros tenemos que acordarnos de nuestros gráficos iniciales, ¿no?
No podemos olvidar ni desorientar y basarnos en una prueba ya no nos vamos a infectar. Recordemos que en la historia natural del VIH que se puso inicialmente hay algunas curvas de cómo van estas cargas virales, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para siempre protegernos, ¿no? Esto es muy, muy importante. A ver, ¿dónde teníamos las curvas del VIH? Creo que la pasé muy rápido. A ver si... Acá está. Ya la recuperamos. Miren, este es lo que detectamos con la carga viral. Un pico rápido, después este pico disminuye y hasta acá llega a casi nada. No, llega a casi nada en sangre. ¿Dónde está? No está en la sangre, se va a los tejidos linfoides y ahí va matando los linfocitos, ¿no? Entonces, mata linfocitos, está fuera de la sangre. Y después cuando ya mata millones de linfocitos, recién es nuevamente detectado, ¿no? Entonces nosotros cogemos al paciente que está más o menos en este nivel para tratar de que esa carga baje, ¿no? No sube. O sea, una carga viral no es una prueba diagnóstica. Una carga viral es una prueba de monitoreo a los que ya han sido diagnosticados de infección VIH. Y la infección VIH se diagnostica detectando tanto anticuerpos o antígenos. Detectamos antígenos o detectamos anticuerpos. Cuando detectamos antígenos, la prueba se denomina directa. Cuando detectamos anticuerpos, la prueba se llama indirecta. Entonces, cuando detectamos anticuerpos, ¿qué es lo que estamos detectando? No, el anticuerpo no es propio del virus, es nuestros linfocitos B que se convierten en células plasmáticas y producen los anticuerpos. Entonces, detectamos nuestras defensas contra el VIH. ¿En base a qué? A que esa respuesta es específica, es decir, solo contra el VIH. Entonces, no confundamos los términos, sino pensemos que en base a pruebas nosotros podemos seleccionar a una persona, en base a conductas, es lo que nosotros debemos de ver nuestros riesgos o beneficios, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí, dígame. sí, me escucha. Eh, profesor, cuando se detecta anticuerpos contra VIH, ¿necesariamente significa que hay infección? Claro, es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. ¿Qué indica la presencia de anticuerpos? Mire, los anticuerpos se detectan, ya hemos dicho, en nuestros métodos modernos a partir de los 21 días, ¿no? Pongámosle 14 días con cuarta generación que detectamos antígenos P24. Pongámosle 3 meses si usted quiere. Y esos 3 meses, si el paciente va a estar en promedio 10 años. Y en esos 10 años aparentemente está sano. Es un estadio que muchos denominaban de portador. Y ya al final viene el derrumbe inmunológico. El derrumbe inmunológico. Creo que había un gráfico que hablaba de fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Entonces, sí estás infectado, ¿no? Pero no quiere decir que estás con SIDA. SIDA significa que estás en el último estadio de la infección, donde ya tu sistema inmunitario está tan derrumbado que te infectas con cualquier cosa y eh, eh, tu riesgo de morir es alto, ¿no? Mira, acá mayor de 500, en estadio 1, en estadio 2 entre 200 y 500, están asintomáticos, dice aquí, ¿no? Asintomáticos. O puede ser oligosintomático, con pocos síntomas, ¿no? Cuando yo puse el gráfico de la modelo muy hermosa, recuerdo de una persona que
amiga mía que me dice, presénteme a su amigo, ¿no? Y él, la persona, era un paciente infectado, empresario joven, bastante exitoso, regular cantidad o bastante cantidad de dinero, guapo él, con sus hijos y su señora también infectados. Y mi amiga me dice, preséntame, ¿no? Yo, ¿cómo decirle, oye, tiene VIH, ¿no? Entonces, incluso uno tiene que mantener la reserva, ¿no? Y le digo, pero es una persona de riesgo, y me contesta, no, pero qué celoso es usted, doctor, ¿no? O sea, no es que nosotros, no, nosotros también tenemos que tener la reserva del caso, y no es que de celoso digamos tal cosa, sino de que conociendo muchas veces caras vemos, pero VIH no conocemos, ¿no? Eso es lo que trataría de decir. Pero toda persona que hace anticuerpos, lógicamente, que está infectado, ¿no? Lo que sí debe de saber dónde se hizo esa prueba, porque también hay sitios que no garantizan la calidad de la prueba, ¿no? Por eso es que cuando hacemos diagnósticos de anticuerpos, eh, siempre debemos de confirmamos. Por eso es que sale ese Pinochito con su nariz larga y dice, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es cierto que estoy infectado o no? Entonces nosotros lo confirmamos con otras pruebas que en este caso son derivados o semejantes al Western blot, son inmunoblot. El Western blot ya es como nuestro televisor blanco y negro. Ahora han aparecido dentro de esa misma familia de pruebas otras que son de mayor nitidez, de mayor resolución, de mayor sensibilidad, ¿no? Entonces ya utilizamos, podríamos decir, Western blot mejorado. Entonces se confirma ya esa infección y de ahí es importante monitorizar y ya sabemos con qué vamos a ir, sabiendo en qué momento iniciar tratamiento contra el VIH a través del recuento de CD4 y a través de la carga viral. Lo peor que se puede tener es el no controlarse. Lamentablemente, ese es un estigma. Yo conozco profesores brillantes de haber fallecido con esta infección y negarla, ¿no? O tener múltiples parejas, ¿no? E infectarla, ¿no? Eso me parece que no es correcto. Si yo sé que estoy infectado, debo de evitar infectar a otras personas o cuidarme al extremo, ¿no? En estas relaciones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Doctor, por favor. Sí, dígame. ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Una consulta. Una vez que el paciente ya se le confirma que tiene VIH e inicia carga, ¿cuánto tiempo debería esperar para que esta carga viral disminuya? De repente, para saber si el tratamiento que le estoy dando es efectivo o en todo caso cambiar por otro esquema de tratamiento. Interesante pregunta y muy valiosa la pregunta. Realmente, una cosa es estar en un país desarrollado y otra cosa es estar en un país en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Y eso lo dictan las políticas nacionales de salud, ¿no? Por ejemplo, en algunos países recomiendan cada 3 meses. En nuestra institución lo hacemos cada 6 meses. Cada 6 meses. Y si me dan a escoger entre hacer carga viral y el recuento de CD4, el que mejor me indica la evolución es el recuento de CD4. Esa es la prueba de mayor referencia porque recuerde que define el estadio SIDA, ¿no? Si es menor de 200, etcétera, ¿no? Comenzamos en 1000 y vemos la progresión del paciente. Entonces, el recuento CD4. Si podemos hacerlo junto con su carga viral, como se hace en nuestro hospital, lo hacemos mínimamente cada 6 meses. Recuerden que en este tiempo de pandemia, cada vez ha sido más difícil brindar esta atención, ¿no? Pero hay que hacerle cada 6 meses y muchos de los estudios no
y eso ya es responsabilidad parte nuestra y parte no nuestra, es el que el paciente no se adhiera al tratamiento, no sea un cumplidor de sus medicinas porque se siente mal, porque le da náuseas, etcétera, etcétera. Entonces, si no tomas sus medicinas, a veces se crea una falsa resistencia. Los marcadores de CD4 disminuyen y los de carga viral aumentan. Y cuando uno le hace las pruebas de secuenciamiento para determinar la resistencia, todo sale sensible, o sea, es sensible a todos los fármacos. Ese paciente es un mal paciente que no ha tomado las medicinas. Entonces, es también lo que cada vez estamos perdiendo, es la parte, el arte de la medicina. La medicina tenemos que conversar con el paciente, tenemos que inspirarle confianza al paciente. Tenemos que marketearnos con el paciente. Oye, porque trabajas en el Estado y vas a recibir el mismo sueldo, ¿no te marketeas? Sí, marketeate con tu paciente, que te sientas confianza, porque eso le hace sentir bien a él y te hace sentir bien a ti. Pero si estás leyendo tu periódico y dices, ¿qué tiene? Mire, no tomó tu medicina, pues, entonces, cumple pues con tu tratamiento, que dejan de tonterías. Entonces, así no le vamos a ganar la confianza del paciente, ¿no? Yo creo que la humanización del trato es un factor importantísimo porque medicina no solo es ciencia, es arte y ciencia. Y en ese arte ustedes han visto que eso no se puede cuantificar muchas veces. ¿Cuántos pacientes dicen, he ido a ver a mi doctor y he ido a contarle molestias que con solo verlo me sentí bien, ya me sentí curado? Entonces eso no lo puedes explicar científicamente, ¿no? Eso es una parte emocional, es una parte de confianza, es lo que yo denomino el arte, o lo que antiguamente llamaban la magia, ¿no? Los primeros médicos en la historia de la humanidad han sido los famosos hechiceros, brujos, chamanes, ¿no? Ya cuando se le ha dado los estudios y la evidencia científica, ya se ha occidentalizado la educación, se ha occidentalizado la medicina, que ya tenemos estas nuevas herramientas, pero que no son para deshumanizar, sino para mejor humanizar el trato a los pacientes, ¿no? Yo recuerdo el primer paciente que vi ya hace 40 años de VIH y no querían que le demos las manos, no quería que le demos un abrazo, y no era como el COVID, ¿no? Donde uno se acerca y te puede infectar, no. El VIH no se transmite dándole la mano, dándole un abrazo al paciente, ¿no? El VIH se transmite o bien por relaciones sexuales o bien por la sangre, y la sangre a través de transfusiones o a través de compartir agujas que ya antes ha usado esa persona, esas jeringuillas, cuando uno se droga endovenosamente. Otras cosas no lo hay, ya excepcionalmente lo de la hemodiálisis y de la misma transfusión sanguínea ha sido casi eliminado con el mejoramiento de las pruebas que existen a nivel internacional. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Siempre esta clase ha sido la que más preguntas me hacen. Entonces, siempre le doy una exclusividad porque esto siempre es importante. Incluso cuando la dictaba presencialmente, después de las preguntas grupales, se acercaban muchos alumnos a preguntarme directamente hasta casos personales, ¿no? Entonces, espero más preguntas. A ver, ¿una pregunta? Profesor. ¿Sí? Sí, dígame. Profesor. Bueno, usted sabe, ¿no?, que probablemente una persona aparentemente sana una persona aparentemente sana puede ser que esté portando el TBC, ¿no?, el bacilo, pero no desarrolla la enfermedad. Lo mismo puede ocurrir con el virus del VIH. O sea, yo
quizás yo pueda tener o quizás, no sé, quien sea puede tener y puede ser que no desarrolle la enfermedad o siempre se desarrolla cuando se tiene el virus. Ya, bueno, en la mayoría de casos, uno que cuando tiene la infección va a desarrollar la enfermedad. Que eso es la historia natural de la enfermedad. Hay casos excepcionales, como le había dicho, que se describen que el paciente lleva 20 años sin tratamiento y no evoluciona. Cada vez, cuando comienza una pandemia, primero mata un montón, puede ser miles, y después deja de matar. Eso ha ocurrido con el ébola, eso ha ocurrido con la peste, eso ha ocurrido con la gripe española, eso ocurrió con el SARS-CoV-1, con el MERS, etc. ¿no? Primero mata un montón y después se autolimita. Con el VIH, ¿qué se va viendo? Está teniendo esa misma tendencia, ¿no? Esa misma tendencia que los pacientes vivan más años y cada vez más complicaciones. Algunos afirman que incluso de aquí a muchos años, muchos años, el VIH va a pasar como un virus común. Pero por el momento, nosotros lo que no debemos de andar es vivir con la angustia. Eso es lo que yo recomendaría. ¿Estoy infectado o no estoy infectado? Y para eso es importante cuándo ha sido mi contacto de riesgo. Ya les he dicho que en laboratorios como el nuestro, 14 días es un buen tiempo de periodo de ventana. Yo creo que podríamos hablar que con un buen laboratorio, con un mes del contacto a riesgo, ya podemos tener certeza en el diagnóstico. Y si ya usted quiere una exactitud extrema, 3 meses. ¿No? Entonces, si su contacto a riesgo ha sido hace 3 meses, entonces ya puede hacerse la prueba. ¿Por qué es importante hacerse la prueba? Porque no todos los contactos a riesgo te infectan de VIH, pero sí puedes tener una carga psicológica estresante que pueda tener VIH. Entonces, eso daña a nuestro cuerpo, altera nuestro equilibrio, nuestra armonía espiritual, nuestra armonía, siempre andamos tensos, y esa tensión nos hace daño. Y no necesariamente nos va a dar infección VIH, sino nos da otras enfermedades. ¿No? Recordemos que, como en la primera clase lo dije, nosotros tenemos un sistema neurológico, endocrinológico y inmunitario. ¿No? Entonces somos un todo, no somos partes, somos un todo. Y eso yo recomendaría primero. ¿Tienes o no tienes la infección? Y para eso es importante de cuántos días, a los cuántos días te has hecho ha sido tu contacto de riesgo. ¿No? Eso es muy importante. Ya sabemos que los anticuerpos se mantienen mucho tiempo, entonces nosotros tenemos que actualmente las pruebas detectan tanto antígenos como anticuerpos, o sea, son de 4ª generación. Sea aquí o sea acá, van a detectar. ¿No? O sea, son pruebas bastante confiables. Para eso hay que ir a un laboratorio que sea de cierto prestigio. Entonces, eso es importante. El progreso de la enfermedad puede durar años, pues, ¿no? Puede durar años. Se calcula inicialmente un promedio de 10 años. Nuestros primeros peruanos infectados se morían a los 5 años, ya, pero después de 5 años. Ya, después de 5 años. Ahora 10 años, ahora están llegando a 20 años. Tranquilos, o sea, sin mayores molestias. O sea, pero ¿qué es lo más trágico que yo he hablado con algún paciente infectado? Doctor, yo no sabía que tenía VIH. Yo no sabía que mi pareja era la que tenía una relación extra a la mía y su pareja extra matrimonial tenía VIH y la infectó a ella y ella me infectaba. Pero no tengo miedo de morir, doctor. Ya, pero qué pena me da que se puedan haber infectado mis hijos. Ellos, como son niñitos, muchas veces cogen mi cepillo y se cepillan con mi propio cepillo.
y ahí puede ir el virus, y eso es lo que más me atormenta. Entonces, minimizar ese riesgo social es importantísimo. Algunos estudiantes que vivían sin papá y que la criaban las tías, tenían una vida, podríamos decir, secreta de su actividad sexual y compartían las hojas de afeitar con las tías, con las hermanas de la mamá, o sea, y él estaba infectado, por ejemplo, ¿no? O sea, las ponía en riesgo a ellas, ¿no? O sea, usar es como usar una hoja, no es lo mismo, pero por ahí va el riesgo de usar agentes punzocortantes, ¿no? Entonces, lo importante es lo que es el lema de nuestra carrera, ¿no? Primum non nocere, primero no hacer daño. Entonces, no hago daño haciéndome un buen diagnóstico. Y el estar infectado no indica que me voy a morir mañana, puedo recibir un tratamiento. Si no tengo dinero para ser asegurado, el tratamiento es gratuito a nivel del Ministerio de Salud y puedo hacer una vida lo más sana posible. E incluso con los esquemas modernos actuales, hasta puedo tener una vida sexual plena sin infectar. Eso es lo que nosotros debemos buscar, en base a un buen tratamiento, que esa carga viral sea ínfima o sea no detectable, y que incluso ahora ya hay algunas recomendaciones de cuándo se puede tener hijos teniendo la infección controlada. Y eso es valioso, o sea, ¿por qué? Porque tu expectativa de vida ya no es la misma del inicio de la pandemia del VIH, ahora se ha alargado varios años por la mejoría de los tratamientos. Y los tratamientos muchas veces, como políticas internacionales de la Organización Mundial de Salud, tienen una subvención y está al alcance de la mayoría de personas. Pero para eso, ¿qué es lo que hay que cambiar el chip? Es del riesgo de volverme a infectar. Es como que si yo tomo el tratamiento, pero sigo haciendo una vida disparada, drogándome, teniendo sexo sin darme cuenta porque estoy ultra drogado o alcohólico, etcétera, ¿no? Esa conducta de riesgo es también parte del tratamiento. Es parte del tratamiento. Por ejemplo, nosotros trasplantamos hígado. Ayer se han trasplantado 2 hígados en nuestro hospital o en nuestra seguridad social y se han procesado en nuestro laboratorio las pruebas para esos trasplantes y los trasplantes de este hígado, de estos hígados han sido en el Hospital Almenara. Pero ¿qué tal si al paciente le decimos, oye, ya no tomes, no veas alcohol y vuelva a seguir tomando alcohol, etcétera, etcétera, o tener una vida promiscua que no se infecte de VIH, pero sí de hepatitis C y otra vez injuriar a ese hígado, etcétera, etcétera? Entonces, el tratamiento no solamente es farmacológico, es también lo que les había dicho, orientar al paciente, es también un tratamiento espiritual, orientador, pedagógico, con ese adicional de por qué somos médicos o por qué queremos esta carrera, ¿no? Eso es importantísimo, no perder ese sentido de ese servicio que para mí es algo tan sagrado, lo que tiene el ser médico, ¿no? No sé si contesté su pregunta. Muy Sí, bien. ¿Alguna última gracias. pregunta? Bueno, ya siendo la hora, pues, a ver, ya tenemos para un... Sí, dígame. Ya, una persona puede contagiar entonces teniendo una carga viral mínima, o sea, durante toda la evolución de su enfermedad, si tiene una baja carga viral, ¿podría contagiar? ¿O cuál sería como que la carga viral mínima, es decir, aproximada o estándar en la que podría contagiar? Es que la carga viral mínima va a ser con un buen control médico. No hay una carga viral mínima por voluntaria, que yo quiero tener una carga viral mínima. Recordemos nuevamente acá, mire este pico,
y después baja la carga viral. Pero la carga viral está baja en sangre, pero está altísima en tejidos linfoides. Está matando los linfocitos TCD4, que son los generales de nuestro sistema inmunitario. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Darle un adecuado tratamiento para que esto mínimo que encuentre sea real en todo nuestro organismo. Por eso es que no existe que voluntariamente voy a dominar con mi mente el virus y con esto voy a tenerlo bajo mi carga viral, etcétera, etcétera. No, es con un buen control médico y con mis buenas conductas de minimizar mi riesgo. Por ejemplo, ¿qué hace que aumente la carga viral? Que tenga otras infecciones, que tenga otras molestias. Muchas veces, tanto se afecta a nuestro sistema inmunitario que no me muero por el virus. El virus generalmente no mata. Si ustedes ingresan al internet y vean las teorías negacionistas del VIH, dicen que ni siquiera existe. Lo cual me parece totalmente loco, honestamente totalmente loco, porque quien no ve morir a los pacientes de VIH es el que puede escribir eso. Se mueren porque al morirse la célula principal del sistema inmunitario se disparan otras infecciones y otras neoplasias, como en el paciente del caso Verdín y Londres. Uno era leucemia mieloide aguda y otro era un linfoma. Entonces se desencadenan o se desatan otras paradas infecciosas, otras enfermedades tumorales, otras enfermedades infecciosas, infecciosas y tumorales, etcétera, etcétera. Lo que se busca con el tratamiento es minimizar el riesgo, aniquilar al virus lo más que se pueda, para que con eso mínimo que pueda haber del virus, poder hacer una vida adecuada e incluso tener familia. Eso es lo que he tratado de decir. No que sin tratamiento, sin control, sin participación, si tú no pones parte de tu curación, y la parte de tu curación va a ser minimizar tu conducta de riesgo, esto no va a funcionar. Eso es lo que he tratado de decir. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto. Y mañana nos vemos con un nuevo Doctor, tema. disculpe. Dígame. Uh-huh. Una última Sí, pregunta rápida. De lo que estaba preguntando justo mi compañera acerca de la carga viral. Entonces, no como que se va a desactivar, siempre va a haber como que una carga viral mínima real. Entonces, ¿cómo sería en el caso de las mujeres embarazadas que pueden tener hijos y salen VIH negativo? O sea, cumplen con sus antirretrovirales. También vi que los antirretrovirales como que ayudan para que o sea, el riesgo de propagar el virus sea mínimo, ¿no? Pero ¿cómo es que, o sea, siendo tan sensible la transmisión madre-feto en una transmisión vertical, no le afecta al bebé, ¿no? Y sale VIH negativo. O sea, el hecho que haya una carga viral mínima hace que no se traspase o es el mismo inmune del bebé. En sí, la primera vacuna bueno, o sea, el sistema inmune sería controlado por la madre, ¿no? O sea, cuando está dentro del vientre, pero en sí, cuando ya está fuera, sería la leche la primera vacuna, pero que tengo entendido, las madres con VIH no podrían dar de lactar a sus bebés. Entonces, ¿cómo sería el caso? O sea, ¿cómo hacen para que no se contagie el bebé si aún existe una carga viral mínima? Me parece excelente su pregunta. Me parece excelente su pregunta y gracias por la pregunta, ¿no? Y acá está este gráfico, ¿no? Laboratorialmente nosotros podemos decir, en este paciente no tiene VIH detectable en su sangre. Porque ¿qué es la carga viral? ¿Cuánto de virus hay en el plasma? Eso es la carga viral, no es cuánto de virus hay en el tejido linfóide. Gracias por la pregunta, es excelente, excelente. Entonces, con esta carga viral así, la posibilidad de que por sangre llegue al feto es alta. Incluso
no todos se infectaban, ¿no? Cuando la carga viral se infectaban 25 o 50% de los recién nacidos. ¿Cuál era el riesgo? Que en el momento del parto, muchas veces la mujer sangra y ahí tenía contacto y se agrieta también la piel del niño y por ahí ingresaba también el niño. Por eso tampoco se recomienda, además de la lactancia materna, no es porque la leche sea mala, sino porque el niño puede morder el pezón y hacerlo sangrar. O sea, y la sangre es un elemento que contendría una alta carga viral. Entonces, no lactancia materna y no parto vaginal. Pero si la carga viral está así, no detectable, pero hay algunos virus en sangre hay poquito, casi nada, o de repente no hay nada. Hay en el tejido linfoide. En el tejido linfoide sí hay, pero el tejido linfoide no atraviesa barrera placentaria. Las células linfocíticas no, son muy grandes. Por lo tanto, el niño, la probabilidad de que se infecte teniendo una carga viral baja es cercano al 0. Y eso es importante, ¿no? O sea, de eso depende. O sea, ¿cuánto virus tienes? ¿Tienes un montón de virus, una alta carga viral o tienes casi nada de virus? Y eso es importante. Por eso es que nuevamente vuelvo a mi gráfico. Al gráfico donde está la carga en la monitorización. Vamos a ver, acá monitorizamos, vemos. Aquí está. ¿No? Ahí vemos los estadios. ¿Dónde está la curvita del inicio? La curvita es bien didáctica. Ah, esta es. Donde la carga viral en estos años, que es baja, pero es baja en la sangre, pero es alta en el tejido linfóide. Cuando usted da tratamiento, va a ser baja acá, y se trata que sea baja también en el tejido linfóide. Eso es una adecuada respuesta al tratamiento. ¿Por qué? Porque nuestras células son el reservorio del VIH. ¿Por qué? No olvidemos del VIH. ¿Por qué se decía que no se podía curar VIH? Acá. Ingresó el virus. Aquí ya no hay virus. Aquí no hay virus. ¿No? ¿Está en qué forma? Está en forma de gen. Está contaminando el gen. Ya todo esto es normal. Y ahí está quietecito, sin hacer nada. Hasta cuando recibe un estímulo, vuelve a producir virus. Pero ¿cómo reconocer ya no al virus en forma de RNA, porque aquí es RNA, sino en forma de DNA proteína? Eso es solamente buscándolo en células. Aquí ya no lo buscaríamos en sangre, en plasma, no, aquí lo buscaríamos dentro de las células. Y es por eso que como algunos de estos virus se quedan integrados ahí, quietecitos, ahí es muy difícil de encontrarlos, incluso para las células del sistema inmunitario. Pero ¿qué se ha visto? ¿Qué se ha evidenciado? Que con los buenos tratamientos modernos que hay ahora, el llevar a una madre a una carga viral no detectable, que no es absolutamente no detectable, la posibilidad de transmitirle al niño son casi nulas. E incluso el padre con carga viral ya no detectable por muchos años, también el momento que tenga la relación sexual tampoco va a transmitirle a su esposa. Han mejorado las expectativas, han mejorado los tratamientos, pero evitemos infectarnos. Eso es lo importante, ¿no? Evitemos infectarnos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Bueno, entonces, como no hay preguntas,
nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias. Mañana vemos COVID y tuberculosis. Gracias.